13 horas con 6 minutos en esta jornada de jueves. Vamos a ver los datos del tiempo, los actuales, y vamos a ver cómo se va a presentar la jornada de hoy en cuanto al tiempo. La temperatura actual 33 grados, cielo está escasamente nublado, sensación térmica también de 33 grados, la humedad del 35% y velocidad del viento a 11 kilómetros por hora del sector sureste. Vamos a ver cómo va a continuar esta tarde, noche y madrugada. No va a descender demasiado la temperatura, vamos a mantener una temperatura bastante cálida, vamos a llegar en horas de la madrugada a los 23 grados. Vamos con el pronóstico extendido, cómo va a estar el tiempo ya este fin de semana. Atención con estos datos, prácticamente los próximos 4 días, la misma condición del tiempo para este viernes, mañana, mínima de 23, máxima de 37 grados para este sábado, también parcialmente nublado. Mínima de 22, máxima de 35 grados para este domingo. Va a estar lindo este domingo aparentemente. Mínima de 20, máxima de 33 grados. Y para la próxima semana, para el próximo lunes, mínima de 18, máxima de 24 grados. Vamos con las principales, con la cotización de las principales monedas en la jornada de hoy jueves. Vamos a ver cómo está hoy el dólar. En la compra 6.890 y en la venta 6.950 guaraníes. El euro en la compra cotiza en 7.900 y en la venta 8.150 guaraníes. ¿Cómo está hoy el peso argentino? Se mantiene en la compra 51 guaraníes y en la venta 58 guaraníes. El real en la compra 1.150 y en la venta 1.250 guaraníes. Con 8 minutos, es momento de hablar de nuestras principales emociones, los temas destacados, para dar inicio de esta manera ya a las cuestiones periodísticas más destacadas. Bueno, y esto me alarma realmente y tiene que ver con el secuestro número 13 atribuido a este grupo criminal que opera en la zona norte de la República y que tanto daño ya ha generado, causado y dejado al pueblo paraguayo. Nuevamente, este grupo guerrillero autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo se hace sentir con violencia con el secuestro del ex vicepresidente Oscar Amancio Denis. El mismo fue emboscado cuando iba al auxilio de uno de sus peones, quien sufrió un accidente. Este grupo guerrillero dejó un panfleto dentro de la camioneta que vemos en imágenes justamente, además del anillo y el reloj de la víctima y un manojo de llaves también. Juntos con Oscar Denis también fue llevado contra su voluntad su peón, Adelio Mendoza, un joven indígena de 21 años. Hasta el momento nada se sabe sobre el paradero de ambos y con este hecho el grupo criminal suma ya 13 secuestros. Sí, 13 secuestros. Desde sus inicios, con el primer caso, recordarán ustedes el secuestro de María Gordón, viuda de Bernardi. Realmente una situación preocupante, alarmante y más todavía en el contexto en el que se da, porque sospechan y se presume que es una réplica en represalia a la muerte de las dos niñas hace una semana allá en el norte. La siguiente historia sí me alegra porque tiene que ver con los atletas que retomaron sus actividades físicas en la Secretaría Nacional de Deportes. Bien por ellos también, porque son de alta competición, necesitan estar en condiciones con miras a precisamente los eventos deportivos. Y tras la aprobación del protocolo sanitario, la pista de atletismo ubicada en la Secretaría Nacional de Deportes volvió a habilitarse para los entrenamientos. La Secretaría, la Federación Paraguaya de Atletismo, el Comité Olímpico Paraguayo y el Ministerio de Salud trabajaron en conjunto para elaborar este protocolo que permite a los atletas volver a trabajar en el lugar que estaban acostumbrados, la pista atlética de la SND.
Las condiciones de trabajo ya fueron aprobadas, por suerte, por las autoridades nacionales y desde esta semana los atletas podrán utilizar la pista para ponerse en condiciones físicas. Y 54 aproximadamente, llegando a la medianoche, luego del puesto policial de Zapucay, sobre la ruta que une Yaú con Pedro Juan Caballero, podemos observar que se está reforzando la presencia militar en esa zona y a esta hora de la noche. Están desaparecidos el señor Denis y un colaborador de la estancia de apellido Mendoza. Estamos consternados realmente por este plagio. Para, digamos, estos grupos criminales o terroristas son objetivos fáciles. Sabemos que hay panfletos en la camioneta. Bueno, todo hace suponer que sea el grupo del EPP. Es un tapado que hoy se presta a los hermanos a la patrona y dice, papá, que preocupar, se le notaba, que le apuntan de y ahora que se preocupa de eso. Sube de tono después de haberse verificado lo sucedido en la semana anterior. Lo único que yo sé es que mi hermana me llamó llorando a los gritos a decirme que la habían llevado a su marido. Somos blanco relativamente fácil para estos grupos terroristas que operan en la clandestinidad. Padre ya es un hombre mayor de edad, 64 años, con diabetes, es diabético tipo 2, es hipertenso, tiene también problemas del corazón. Nosotros como familia y seguramente también la familia del joven Mendoza esperamos el acompañamiento y el apoyo de todos. Estamos abiertos al diálogo y establecer cualquier tipo de conversación. Acá estamos en plena reflexión roja. Bueno, desde ayer, cuando conocimos la información, el equipo periodístico, tanto de Asunción como los corresponsales, están en torno a esta información, siguiendo de cerca. Veíamos las primeras imágenes del establecimiento, la llegada de las fuerzas de seguridad, la camioneta abandonada. Alexis Saverio se sumó también anoche. Estamos siguiendo de cerca. Tenemos imágenes en vivo que tienen que ver con esta que ven acá atrás, del establecimiento La Tranquerita, allá en la zona de Bellavista Norte. Estamos con la noticia, con todo lo que tiene que ver justamente con la investigación y bueno, expectantes a lo que haga referencia sobre alguna comunicación o no de este grupo criminal. Es el tema del momento, sin lugar a dudas, y ya tomamos contacto con nuestro compañero Alexis Saveiro con el recuento completo de los hechos desde ayer a la tarde, cuando se daba a conocer este nuevo secuestro, hasta el día de hoy. Contigo, Alexis, buenas tardes. ¿Quién es ese? No creo que está enfrente. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. El saludo con la voz a Carlos, a todos los compañeros. Están observando en imágenes el lugar preciso en donde hasta ayer residía el ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, y es precisamente aquel sector, desde donde él salía hacia la parte posterior, tomaba su camioneta, iba rumbo hacia uno de los retiros de este establecimiento ganadero, con el objetivo de, bueno, hacer algunas tareas rutinarias en base también a un llamado de uno de sus peones que había se había comunicado con él de manera desesperada, advirtiéndole de que las vacas fueron sueltas. Se produjo el accidente y a partir de ese momento la historia que ya es conocida, interceptado él prácticamente a mitad de camino, bajado a la fuerza, rápidamente tanto él y su peón fueron secuestrados, y ya en base a las primeras pericias, las investigaciones
que fueron desarrollándose desde ese momento hasta ahora, y el hallazgo de panfletos, inclusive en la camioneta, en los cuales a través de las escrituras se atribuye el ataque a una brigada conformada por nativos, pero que específicamente son y forman parte del grupo criminal que opera en la zona norte del país. ¿Por qué destacamos nuestra presencia en este sector? Porque primeramente nos abocamos a todas las medidas, los dispositivos de seguridad establecidos por la Fuerza de Tarea Conjunta, el límite por sobre todo establecido, teniendo en cuenta que nosotros como medios periodísticos tampoco queremos entorpecer el trabajo, y teniendo en cuenta que nuestra presencia acá puede ser inclusive distractiva para los elementos de la FTC. Llegamos hasta este punto en concordancia con también algunas especificaciones en cuanto a la tarea y el trabajo que podamos desarrollar en este sector, sin desconcentrar el trabajo que se está finalmente centrando en aquel sector en donde podemos observar una gran cantidad de camionetas, así también camiones de las Fuerzas Armadas de la Nación, de la Fuerza de Tarea Conjunta, helicópteros, el de la Fuerza Aérea específicamente, el despliegue de policías. Este es un grupo que evidentemente se encuentra en este sector de la vivienda, de la casa, de la estancia del ex vicepresidente Oscar Dennis. En la parte posterior el despliegue es sumamente importante, porque a lo largo de la mañana, y teniendo en cuenta también nuestro ingreso hasta este sector, pudimos destacar el ingreso masivo de varios camiones, inclusive con todos los elementos tácticos para desplegarse y permanecer en la zona. La logística necesaria para un despliegue aparentemente va a llevar su tiempo. Tiempo que evidentemente también es relacionado a el tiempo que va a quedarse el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Él se concentra en la base de la Fuerza de Tarea Conjunta, en el CODI específicamente, recibiendo informes permanentes, porque el ingreso y la salida de los grupos tácticos es frecuente. La comunicación también, teniendo en cuenta que todos los organismos específicos de seguridad interna se encuentran nucleados ahora en el sitio en donde funciona la Fuerza de Tarea Conjunta. El informe y la comunicación aparentemente es fluida, pero evidentemente en base a los elementos que vayan reuniéndose, se estará convocando a los medios de comunicación para que estos evidentemente puedan dar información con respecto a cuál es el trabajo específico que se realiza. A diferencia de otros tiempos, de inclusive los recientes, y me refiero a hace una semana específicamente, es lineal. Es decir, designan a un solo vocero, y en este caso es el ministro del Interior, Euclides Acevedo, que ya esta mañana daba la primera conferencia de prensa, primeramente confirmando que en base a los panfletos hallados tanto en la carrocería y así también algunas fotografías en donde se puede ver la brigada conformada por los nativos, confirman que evidentemente este ataque fue perpetrado por el grupo criminal que opera en la zona norte del país. Así también la misión inmediata de todo este despliegue es rescatar con vida al ex vicepresidente y a su peón. Entre otras cosas, hacía referencia al mensaje político específico, también las represalias, finalmente el hecho de que esto se dé a tan solo una semana del momento en el cual dos menores resultaran abatidas en un enfrentamiento, durante un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta en un sector no muy alejado, en línea recta de este punto en donde yo me encuentro actualmente. Evidentemente, ya una primera respuesta se dio hace exactamente una semana, cuando hablábamos de la quema de un retiro. Un establecimiento que se encuentra también en línea recta de aquí a unos 8 kilómetros aproximadamente del lugar en donde se perpetra el secuestro. En aquel entonces, ese golpe fue atribuido a supuestos avigeos que operan en la zona. Sin embargo, y en base a lo último y al secuestro que se perpetra en este sector, ya todo hace presumir que esa fue la primera reacción del EPP luego de que estas niñas resultaran abatidas. Con respecto a la conferencia de prensa, esto es lo que indicaba el ministro del Interior. En primer lugar, el señor ministro de Defensa y el comandante de la Policía Nacional estamos aquí con todas las fuerzas operacionales acompañando al presidente de la República
quien por una cuestión humanitaria ha venido en primer lugar a solidarizarse con la familia del ex vicepresidente Denis. En segundo lugar, un apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado. Y lo que les quiero adelantar es que para nosotros es prioritario y en primer lugar la vida del ciudadano Oscar Denis. Por eso nosotros apoyamos también la conferencia de prensa de esta mañana de la señora Beatriz Denis en el sentido de transmitir el estado de salud del compatriota Denis de tal suerte a que se pueda resguardar la salud, por cierto, delicada del señor ex vicepresidente. En segundo lugar, estuvimos aquí conversando con la comandancia de la Fuerza de Tarea Conjunta para tener en la oficina situacional cómo está en curso la acción de nuestras fuerzas de seguridad, que repito, van a buscar a toda costa y a cualquier precio la vida del señor Oscar Denis. Pero de momento lo que les quiero decir es que las fuerzas de seguridad del Estado están dispuestas con determinación, con firme determinación, no solamente a rescatar con vida, sino que a sostener el Estado de Derecho, de respaldo a la ciudadanía, cuyo respaldo al mismo tiempo necesita el gobierno, de tal suerte que esta sea una especie de cruzada nacional en contra del crimen organizado, de los grupos armados irregulares, que lo único que buscan es justamente el deterioro del Estado Nacional y sobre todo la paz de la República, más aún en este momento complicado de la pandemia en que nos encontramos. Bueno, todo hace presumir que así fuere, porque el hecho que se encuentre un panfleto que en realidad no dice nada nuevo, porque es un panfleto estándar, hace presumir que sea efectivamente el EPP el responsable de esta situación. Una fotografía también, ministro, se encontró en el lugar. Sí, es una fotografía que guarda relación con la supuesta brigada indígena del EPP. La semana pasada el propio presidente de la República decía que los operativos seguían en curso después de ese ataque que se producía en el campamento. Este nuevo secuestro se produce a no más de 10 kilómetros de ese sitio. ¿Qué pasó con la Fuerza de Tarea Conjunta? ¿El despliegue no fue importante? Probablemente los despliegues nunca son suficientes. Lo que nosotros estamos convencidos de que esto hay que continuar y en este momento una calificación de si está bien o está mal creo que cae dentro de la... Marla, ustedes saben que nuestro despliegue es importante. Data de esta situación, aparentemente el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, analiza dos posibilidades, la de llegar hasta este sector, evidentemente vía aérea. Se habla, y me decía Jorge, uno de los peones de las estancias colindantes menciona que ahora está ingresando un importante lote de militares nuevamente, por eso podemos presumir que puede ser para la seguridad del presidente. Sí, así mismo nos informaron hace instantes de que están ingresando una gran cantidad de vehículos militares. También recientemente ya pudimos ver que pasó personal de criminalística también, que ayer ya estuvo trabajando y ahora están volviendo nuevamente al lugar. Esta es la zona, hablábamos recién para el Sistema Nacional de Televisión, actualizando siempre la información. La casa del ex vicepresidente de la República, el camino que conduce al lugar del ataque es posterior a la vivienda y también posterior a la vivienda el retiro en donde la semana pasada se produjo el ataque. Así mismo, es en la misma dirección, 10 kilómetros aproximadamente de este lugar y es lo que se tiene que de repente podría estar en esta zona, porque es una zona muy espesa, la parte boscosa, como pueden ver, hay parte de serranía inclusive, y por ahí de repente podría estar, ¿verdad? Ya que se está haciendo algunos rastrillajes, pero no es tan intenso también el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona. Porque fuiste el primero a llegar hasta este sitio, anoche nos cruzábamos inclusive en los caminos muy oscuros de esta zona. Al llegar, ¿qué fue lo primero que encontraste? Me decías que inclusive estaba esto transmitiste evidentemente para todos nuestros informativos, pero estaba la esposa antes de que se traslade a la casa de las hijas. Así mismo estaba la esposa, así como también se encontraba una de las hijas que hemos conversado, incluso nos había pedido en ese momento si podíamos retirarnos, ya que habría un cierto pedido de que la prensa no participe en el tema y no informe mucho sobre la situación, y eso nos pedía encarecidamente. Es lo que pudimos ver, incluso la señora se fue a agradecerle a la Fuerza del Orden, la esposa, antes de retirarse aquí de este establecimiento. Porque para ser precisos, teniendo en cuenta esta dirección, esto sería norte, ¿no? Norte. De norte
A sur, ¿a cuántos kilómetros específicamente nos encontramos del lugar en donde la semana pasada se produjo el enfrentamiento? No, que de este lugar quedaría aproximadamente unos 40 kilómetros. 40 kilómetros. 40 kilómetros, en una línea... Llegamos a la ruta. Llegando a la ruta y en la misma entrada donde ingresamos para venir acá, tenemos que entrar hacia el otro lado. Si venimos de Huillahu con dirección a Pedro Juan Caballero, en el mismo cruce, a la derecha. A la derecha. Y pasando Zapucay. Pasando Zapucay. Nosotros para ingresar acá a la izquierda. Sí. Y por eso hablábamos de la línea recta, o sea, no es muy alejada la zona, por eso esta mañana se le consultaba inclusive al ministro el hecho de que si las fuerzas estaban desplegadas, porque finalmente se produce un secuestro básicamente en las narices de los elementos. Y sí, porque hay un gran contingente que están trabajando incluso allá en la zona donde hubo el enfrentamiento. Desde la semana pasada hay un grupo de la Secretaría Nacional Antidroga que está haciendo corte de marihuana y ya van prácticamente 8 días de trabajo que están realizando. Vos estás llegando ahora de un operativo de la Senat con enfrentamiento inclusive. Exactamente. La noticia no para. También, Alexis, y a la teleaudiencia, ese enfrentamiento ocurrió aproximadamente acá a 30 kilómetros de acá. De acá, en esta dirección. Solamente cruzando la otra ruta en la zona del cruce Bellavista. ¿Hubo detenido? No, solamente incautación de más de 3.500 kilos de marihuana prensada. También se encontró una camioneta, una Toyota Hilux que estaba dentro del monte, que era utilizado para el transporte y quitar. Bien dentro del monte, estratégicamente se encontraba una camioneta escondida ahí. Gracias, Jorge. Jorge Rivas quedándose acá con nosotros, evidentemente siguiendo muy cerca del trabajo, y Didio Barrios más hacia la zona de Concepción, el despliegue importante. Y bueno, Carlos, Angie, las noticias que van surgiendo, evidentemente todo se concentra acá, pero también Jorge recién nos comentaba acerca de este operativo de la Senat con el enfrentamiento, inclusive el hallazgo de importante lote de marihuana, todo, solo para que la gente también pueda entender no solo el contexto, sino la zona y el conflicto que se vive en esta zona del país, además de la presencia de grupos guerrilleros que aparentemente también trabajan en contubernio con los que producen marihuana y organizaciones criminales. Finalmente ahora todo se está concentrando en este sector del país, a unos 60 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Huillahu. Bien, excelente. Gracias, Alexis. Repetimos y reiteramos, estas imágenes son en vivo e en directo. Estamos trabajando, transmitiendo en vivo desde la zona norte con todo lo que tiene que ver con la información que surge desde ahí. Muy pendientes a las autoridades, algún tipo de incursión o algún tipo de comunicación por parte de este grupo criminal que ayer se llevó al ex vicepresidente de la República y también a su secretario. Vamos a estar pendientes, Alexis. Gracias por este contacto. Buenas tardes. Bueno, volvemos acá. Queremos compartir con ustedes esta placa para actualizar y entender un poquitito ya cuánta gente terminó en poder de este grupo criminal que arrancaba con ese brazo político que fue el responsable del primer secuestro con fines extorsivos en la historia reciente del escenario criminal de la República. ¿Recuerdan Patria Libre? Sí, el movimiento Patria Libre. Exactamente, que fue un poco el brazo político, fue la semilla con la que finalmente terminó creciendo hoy el Ejército del Pueblo Paraguayo y sus desmembramientos. Le recordamos a la señora María Edith Bordón de Bernardi, aquel terrible caso que sacudió al país y con esto arrancaba precisamente esta historia criminal que gira en torno a estos delincuentes, y posteriormente y lamentablemente el trágico final que tuvo Cecilia Cubas, la hija del expresidente de la República. Seguimos con otra víctima fatal, lamentablemente luego de unos años de su secuestro. Esta banda de criminales lo ultimó a balazos. Hablamos del ganadero Luis Lindström. Lastimosamente él terminaba falleciendo. Se pagó incluso por su rescate, lo liberaron, pero unos años después terminó de esta manera. Hablamos también del ganadero Fidel Zavala. Hoy senador. Hoy senador. Él hoy puede contar también su historia, incluso estaba hablando en varios medios periodísticos acerca de su experiencia y de todo lo que se está originando en estos momentos con esta banda de criminales y con el nuevo secuestro. Arlan Fick, estamos hablando de un menor de edad en su momento cuando fue secuestrado. Él era menor de edad, 17 años tenía apenas. Sí, Edelio Morínigo, cuya desaparición sigue siendo un misterio, lo llevó la gente del EPP, la madre que reclama por lo menos la entrega del cuerpo, algo consciente de que ya habría tenido lamentablemente
un final trágico. Robert Nato, posteriormente Erika Reiseri y Abraham Fair. Los últimos, tanto Robert como Erika, fueron asesinados también por este grupo criminal. Era un matrimonio. Ejecutados. Sí. Abraham Fair, Frank Weaver, don Félix Urbieta, quien siempre lo recordamos, y sigue él desaparecido en poder de esta gente. La familia reclamando tener alguna noticia del ganadero Félix Urbieta. Bernard Blatz, Frank Hieber y estos dos últimos, Oscar Denis y Adelio Mendoza, llevados a la fuerza y contra su voluntad en la tarde de ayer. Bueno, lo tenemos a Hans Lindström. Él es sobrino de don Luis Lindström, secuestrado en el 2008, posteriormente liberado después del pago de un rescate y en el 2015 ejecutado, muerto por este grupo criminal. Hans, gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por el contacto. Bueno, Hans, tratar de entender un poco a esta banda criminal. Sé que conoces mucho al respecto, creo que escribiste algo sobre esto. Formás parte de la familia de las víctimas del secuestro del EPP. Después de aquel acontecimiento de hace una semana, Hans, ¿tenías vos el temor, la sospecha de que esto iba a pasar más temprano que tarde? Y siempre en estos meses, por la experiencia que tuvimos nosotros y los siguientes secuestros que se sucedieron, son meses en los que el EPP normalmente suele actuar, algún atentado hacen, ¿verdad? Creo que forma parte de eso. Son meses en los que se espera que ellos aparezcan. Lo del enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta fue un hecho para nosotros que fue fortuito, ¿verdad? Se encontraron. ¿Habitualmente qué meses? Ellos creo que aparecen después de del segundo semestre del año y hay un tiempo entre 3 a 4 meses donde, por experiencia, sí o sí, algún evento violento cometen. Normalmente sí, normalmente en estos meses aparecen, ¿verdad? Mirando las estadísticas de la fecha de los secuestros que realizaron hasta ahora, los dos anteriores, normalmente son en estos meses, entre finales de julio hasta octubre, ¿verdad? Tendrá algo que ver con el sistema de cautiverio, como ellos se mueven en el monte, no sé, tiene que ver algo con el clima, pero siempre son estos meses en los que ellos operan. Lastimosamente este dato seguramente, Hans, ya lo tenían de acuerdo a lo que se maneja en cuanto a las investigaciones, pero lastimosamente no se tuvo en cuenta para poder evitar este nuevo secuestro. Estamos hablando de dos personas, de un ex vicepresidente de la República y también de un peón de estancia. En este caso, según la experiencia que ustedes tienen, siendo familiar de un secuestrado, ¿qué es lo que se tendría que hacer si es que se llega a confirmar que esto está liderando este grupo de criminales? Hablamos del EPP. Y dejarlo en manos de la familia. Este ya es momento de dejarlo en manos de la familia. Ya la fuerza de seguridad tienen que desplegarse en la zona y asegurar la zona, pero dejarlo eso en manos de la familia, que esperar que se comuniquen y tratar de escuchar un poco qué es lo que van a pedir, ¿verdad? Aparte de ser un golpe político en este caso, siempre detrás de eso hay intereses económicos de esta banda que hay que tener en cuenta que en el fondo son criminales, ¿verdad? Siempre buscan tanto la propaganda también y la parte financiera para sus actos. Dejarlo en manos de la familia, respetar, este ya es un campo en el que entra la familia a tratar de recuperar a su familiar. Ya el gobierno perdió el tiempo, ya pasó a otra instancia y ahora tienen que respetar este momento, dejarle a la familia que traten con mucha cautela, mucha serenidad, tratar de manejar esta situación que no es fácil para nadie. Esta situación es muy difícil, por eso nosotros como familiares de secuestrados, como ex víctimas o víctimas de este grupo, nuestro total apoyo a la familia y al gobierno
pedirle que le dé el tiempo a la familia para que negocie o escuche qué es lo que van a pedir, ¿verdad? Hoy cualquier tipo de incursión puede resultar muy complicado en el escenario. Muy peligroso, muy peligroso. El escenario cambió, ahora el EPP tiene un rehén o dos rehenes, ¿verdad? En el caso del señor Oscar y Edelio, que también está con ellos, se vuelve mucho más peligroso todo y entonces mucha cautela, mucha tranquilidad, mucha serenidad. No es momento de incursionar en el monte y tratar de buscarlo, eso solo agravaría la situación. Esta gente preparada, sabe cómo manejarse, estudió bien el terreno, esto no es improvisado, ellos habrán tenido este plan hecho desde ya con mucha anterioridad y entonces se complica y pues llega a ser muy peligroso para las víctimas. Entonces ahora es momento de dejar eso en manos de la familia y esperar que se comuniquen y ver qué es lo que van a exigir. Sobre ese punto, ya que tenés tanta experiencia, charlaste mucho tiempo con tu tío, conocés el ambiente y cómo opera este grupo criminal, porque algunos dicen, no, él estaba yendo y fortuitamente lo tomaron de rehén. Eso, para este grupo criminal, así no se opera. Presumo de que esto ya habría sido preparado, sabían el objetivo, conocían. No es nada fortuito que el EPP te aparezca y te lleve secuestrado. Es muy probable que ya haya estado todo muy bien planificado. Esta gente no es improvisada. Hay que entender que para ganarle al enemigo hay que respetarlo primero, hay que respetarle al EPP. No es cualquier grupo. Es un grupo de gente preparada, ideologizada muy fuertemente. Entonces no es un hecho que se hayan encontrado con él. Estoy prácticamente seguro, estas son palabras mías y me hago responsable de lo que digo yo desde mi experiencia anterior. Es muy difícil que esto haya sido algo fortuito. Esto lo habrán tenido bien estudiado y bien planeado para ejecutarlo, para llevarlo a cabo. Probablemente el momento de ejecutarlo es lo que habrán decidido ahora, pero de que lo tenían planeado y bien estudiado, estoy casi seguro que era así. Hans, justamente vos compartías hace unas horas que justo en este periodo de tiempo ustedes iban a pagar el rescate de tu tío durante ese tiempo que estaba secuestrado. Justamente en este tiempo, y vos recordabas esto, luego de darse a conocer este nuevo secuestro, contanos cómo fue ese momento. Claro, esta situación para nosotros es volver a abrir una herida, ¿verdad? Que de hechos terribles que pasamos nosotros hace 12 años, pasamos por esto. Y justo en estos días, ¿verdad? Coincidentemente, el día 8 pasado, el 8 de septiembre, fue la fecha en que nosotros realizamos el pago del rescate para la liberación de mi tío. Coincide con la fecha y él fue liberado el 12, fue liberado 4 días después. Exactamente coincide con esta fecha y por eso nos vuelve a la memoria el triste pasar de aquellos tiempos, ¿verdad? Y ese dolor inmenso, esa impotencia terrible. Por eso estamos tratando de dar nuestro apoyo a esta familia, a estas dos familias que nuevamente son afectadas por este grupo criminal. ¿Qué podrías compartirnos acerca de la vivencia y lo que pudo haber compartido tu tío, don Luis, acerca de cómo opera, cómo funciona desde dentro y el tiempo que estuvo justamente don Luis en cautiverio? Mira, yo desde adentro no te puedo dar detalles porque nosotros fuimos secuestrados. O sea, mi tío fue secuestrado, él fue llevado al monte y nosotros fuimos secuestrados fuera del monte, ¿verdad? Yo te puedo atestiguar, contar mi experiencia de cómo fue el secuestro para la familia, estando nosotros libres, pero detrás de nuestro tío que estaba secuestrado. Para entender un poco cómo funciona este grupo por dentro, había que hablar con las víctimas reales, como ya lo viene haciendo el senador Fidel Zavala, que él estuvo cautivo en el monte con este grupo. Yo te puedo hablar de cómo negociaron, y lo mismo que el señor Diego Zavala, que fue el que negoció el secuestro de su hermano, ¿verdad? Yo te puedo hablar desde lo que es afuera, de cómo vivimos nosotros como familiares del secuestrado. ¿Y cómo fue esa experiencia, Hans? Presumo terrible. De hecho, el solo mencionar un secuestro, la privación de una persona, la incertidumbre, el temor que ese secuestro termine en una tragedia. Lamentablemente en 2015 se confirmó con el asesinato.
pero está la privación en sí y después de la liberación igual ustedes seguían secuestrados por el temor, por las amenazas y esa incertidumbre de que en cualquier momento podrían reaparecer miembros de este grupo criminal. Es así, esas tres palabras que utilizaste, incertidumbre, temor y una impotencia terrible, porque es una situación terrible la que se pasa al no saber nada, al no entender por qué, uno se piensa por qué lo llevaron a él, qué tiene que ver él, qué hicimos nosotros para merecer esto. Te das cuenta que son todos los que fueron secuestrados son gente de bien, gente trabajadora, gente que genera puestos de trabajo, gente que ayuda a sus comunidades. Entonces es un dolor terrible, una impotencia y una incertidumbre de no saber cómo está el familiar secuestrado, cómo lo tendrán. Uno se acuesta por la noche, intenta dormir y piensa, ¿será que él podrá dormir? ¿Será que tiene un lugar donde dormir? ¿Habrá comido hoy? ¿Tiene algo que comer? ¿Entendés? Es una situación terrible la que vive el familiar por fuera, tanto como el secuestrado por dentro. Hans, ahora cómo están viviendo, teniendo en cuenta que hace 12 años ya del secuestro de tu tío, ustedes cumplieron con todo lo que le impuso esta banda de criminales, ustedes cumplieron con ellos monetariamente, ellos le entregaron nuevamente a tu tío, pero bueno, todo terminó mal, lastimosamente después de unos años, tu tío y toda la familia, me imagino, continuaba bajo constante amenaza. ¿Cómo ustedes están viviendo todo este momento ahora mismo? Nosotros cumplimos y tratamos de continuar nuestra vida normal, aunque nunca ya por lo que pasamos, por nuestra experiencia, ya difícilmente fue normal, ¿verdad? Pero seguimos trabajando y haciendo el bien, tratando de olvidar lo que habíamos pasado, ¿verdad? No es fácil, pero cumplimos con ellos. ¿Por qué mataron a mi tío después? Eso no sabía decirle, es una incógnita que tenemos hasta ahora, no sabemos qué pasó. Y él decidió continuar en la zona, nosotros no estamos en la zona, nosotros no residimos en la zona norte, los familiares estamos distribuidos por todo el país, pero mi tío apostó a Tacuatí, apostó al departamento y continuó viviendo ahí. Se quedó ahí y ese fue el desenlace final, ¿verdad? No sabría decirte yo hasta hoy no tengo la respuesta de por qué terminó así, pero tristemente ese fue el final. Claro, a ver, esa es la gran pregunta, el por qué. Sí. Porque él fue secuestrado, se pagó, de hecho también se sabía que él permanentemente, Hans, y presumo que esto se habrá hablado en la familia, era permanentemente extorsionado, exigían el pago de esta cuota. El impuesto revolucionario. El impuesto revolucionario, tengo entendido que él accedió y algo pasó ahí, un clic que finalmente desencadenó en que hayan determinado su ejecución, Hans. Así mismo, muchas hipótesis de lo que pudo haber pasado, pero ninguna certeza. Hasta hoy no tenemos la respuesta tristemente de por qué tuvo ese desenlace final. Si bien él continuó trabajando, habrá llegado un momento en el que se cansó de la hostigación que recibía. No te puedo decir con certeza tampoco cómo lo acosaban o cómo lo atosigaban, porque él ya fue víctima y ya cumplió, ¿verdad? Pero lo que pasa es que después de haber permanecido 40 días entre ellos, conviviendo con ellos, vamos a decirle que ya se conocían, mi tío sabía quiénes eran, los conocía, vivió con ellos ahí en el monte, entonces por ahí pudo haber pasado algún malentendido luego de su liberación, no sabemos, es una incógnita. Hans, después del secuestro, familiares se quedaron en la zona, hasta ahora están viviendo en el lugar. Tengo entendido que sus hijas siguen en este sitio. No todas, la verdad que las propiedades de mi tío, por supuesto que siguen, la familia sigue trabajando en la zona, sigue teniendo esas propiedades. Recordemos que él tenía su estancia ahí, tenía tierras ahí. La administración de esas tierras siguen a cargo de las hijas
ahora que residan en la zona, no te puedo decir, ¿verdad? Siguen estando en esa zona, pero no específicamente en Tacuatín. Ya, como familiar de un ex secuestrado, ¿qué le piden o qué le pedís vos en nombre de al Estado en sí? Me refiero al Estado, al conjunto, al Ejecutivo, que es el que encabeza estos operativos, pero al Estado en sí. ¿Qué se le puede pedir en este momento tan complicado? Y más todavía tomando como referencia a Hans que Edelio y don Félix continúan desaparecidos. Y como te dije al principio, ahora el escenario cambió, ahora ya no es el Estado el protagonista, ahora el protagonista es el EPP y la familia. Entonces ahora hay que darle el tiempo a la familia, respetar este momento, darle su privacidad para que ellos puedan contactar con estos criminales y tratar de llegar a buen fin, y al Estado exigirle que cierre el expediente. O sea, el EPP lleva 20 años perpetrando este tipo de hechos y todavía no se pudo terminar eso. Pareciera que después de cada golpe se habla mucho, se mueven algunas cosas, pero después no pasa nada, no se cierra el expediente. Eso es lo que hay que pedir. Le exigimos le exigimos a todos los gobiernos anteriores. Esto no es nuevo. Han pasado presidentes, han pasado ministros, han pasado comandantes, se ha creado la Fuerza de Tarea Conjunta, han pasado policías, militares, fiscales. No se ha llegado a eliminar a este grupo y al contrario, al parecer se han fortalecido. Entonces hay que volver a hacer un análisis profundo de cómo es que se tiene que eliminar a este grupo. No te digo que con eliminar no me refiero a matarlos, ¿verdad? Nadie quiere matar a nadie, pero llevarlos a la justicia, que paguen por lo que han hecho, tanto dolor que han causado a la zona y al país. Finalmente, por lo menos de mi parte, Hans, ¿vos escribiste algún libro? Escribí un libro sobre mis memorias de aquellos días en los que mi padre negoció el secuestro. Es un libro que había escrito, se mantuvo dentro de la familia y el círculo íntimo de la familia por cuestiones de seguridad, y hace 2 años, bueno, hubo un intento de publicarlo, pero no llegamos. Como familia no llegamos a un acuerdo para hacerlo público, porque hay datos reveladores íntimos ahí de la familia que como hay todavía gente en la zona, por temor no hubo un acuerdo para publicarlo. Entonces se mantuvo en la familia. Pero es un libro editado, pero que va a quedar en el anonimato. Sí, en el entorno de la familia. Claro, sí. No se pudo dar a conocer públicamente. Sí, es un libro que yo escribí para mantener, memorias. o sea, para documentar las memorias y como un regalo, un obsequio, una dedicación a mi padre, que fue el protagonista de esas memorias, ¿verdad? No es un libro sobre Luis Lindström, no es un libro sobre el cautiverio, tampoco es un libro sobre el EPP, es un libro sobre cómo mi padre negoció el secuestro de su hermano y consiguió liberarlo con vida, aunque después tuvo el triste desenlace, ¿no? Por último, ¿qué título lleva el libro? El libro se llama El precio de una vida, justamente porque fue la decisión más difícil que tuvo mi padre desde el primer día el primer contacto con los secuestradores, fue ponerle un precio a la vida de su hermano, porque los secuestradores sabían muy bien cuánto pedían, ¿verdad? Pidieron $500,000, pero nosotros no teníamos esa suma de dinero, no podíamos tampoco pagarle, y vamos a decir, la decisión estaba en manos de mi padre de ponerle el precio a la vida de su hermano. Por eso el libro tiene ese nombre. Qué interesante realmente. Sí. Confieso, qué terrible, sí. aunque el libro es privado, confieso públicamente que me encantaría leer tus memorias. Un abrazo, Hans. La verdad que sí. Un abrazo, gracias por el contacto y mi respeto y mi fuerza, todo el apoyo a la familia y a las autoridades. Gracias, Hans. Gracias. Hans Lindström, sobrino de Luis Lindström, secuestrado por este grupo criminal, fue uno de los primeros secuestrados con ese nombre de EPP, porque antes el brazo político, Arro, Martí y compañía, con Patria Libre, ya habían cometido los 2 primeros, tanto el caso de Cecilia Cubas como también de María Edith Bordón de Bernardi. Y hay que decir también que en el caso del ganadero Luis Lindström, la connotación al menos de este secuestro fue evidentemente económico, para recaudar
fondos y de esta manera seguir fortaleciendo a este grupo de criminales. De hecho, lo lograron. Luego entregaron nuevamente con vida a Luis Lindström, pero lastimosamente terminó mal luego de unos años y él terminó perdiendo la vida. 14 horas con 1 minuto en esta jornada de jueves, en esta siesta de jueves. Vamos a ver cómo continúa el tiempo para las próximas horas. ¿Qué les parece? 33 grados de temperatura, cielo escasamente nublado, sensación térmica también similar. La humedad bastante baja del 35% y velocidad del viento a 11 kilómetros por hora del sector sureste. Vamos a ver si es que hay pronóstico de lluvias, al menos para esta tarde, noche y madrugada. No hay, al menos para esta jornada. Va a bajar la temperatura, pero no demasiado. Se va a mantener en una temperatura realmente bastante cálida. 23 grados para esta madrugada. Vamos a ver cómo va a continuar el tiempo ya para este fin de semana. Vamos a ver qué es lo que nos depara según la Dirección de Meteorología para mañana viernes. Mínima de 23, máxima de 37 grados para este sábado. Mínima de 22, máxima de 35 para este domingo. Mínima de 20, máxima de 33 grados. Y para la próxima semana, para este lunes, atención, mínima de 18, máxima de 24 grados. Están desaparecidos el señor Denis y un colaborador de la estancia de apellido Mendoza. Realmente la familia está pasando por un momento sumamente difícil. Tiene unos medicamentos que tiene que tomar sí o sí. Da un mensaje muy tranquilizador el hecho de que el propio presidente de la República se haya trasladado al lugar, al frente, por lo menos estar monitoreando él mismo las operaciones en este momento. Papá, yo preocupar, la secretaria no estaba, pero le apuntan de mí, ¿verdad? Que me preocupa de él. Y esta historia comenzaba ayer a las 6 de la tarde cuando hubo la comunicación de la extraña desaparición de Oscar Denis y su secretario allí en el estacionamiento ganadero, y más tarde ya la comunicación a la policía sobre este hecho, incluso la aparición de un panfleto del EPP. Este material que elaboramos acerca de la cronología de los hechos desde el primer momento cuando se daba a conocer este nuevo secuestro en la zona norte del país hasta las próximas horas, todo lo que transcurrió, les presentamos a continuación. La noticia de un nuevo caso de secuestro impactó de lleno en medio de una reunión reservada en el Senado con las principales autoridades de seguridad interna del país. El presidente del Congreso confirmaba la noticia de la desaparición del ex vicepresidente de la República, Amancio Oscar Denis Sánchez, en el norte del país. Podemos confirmar es lo que nos comunica en el momento de casi culminar la reunión que estábamos teniendo con ellos, de que la Fiscalía recibe la noticia de que hubo un secuestro en la zona de Bella Vista Norte, y era un lugar muy cercano a la estancia del ex senador y el vicepresidente de la República. El resto no sabemos. Fue en la misma comisaría de Ibuyaú donde se recibió la primera denuncia de parte de la esposa de un operario contratista de la estancia La Tranquerita, dando cuenta de que don Oscar Denis y un empleado de confianza habrían sido llevados por la fuerza por desconocidos.
llegó hasta esta comisaría la señora Mirna Cantero a manifestar que su marido recibió una llamada telefónica de su marido Félix Arnaldo Coronel, quien se desempeña como contratista en la estancia Chanquerita, y que él mismo le manifestó a su señora que presumiblemente el señor Oscar Denis fue llevado por algunas personas de su camioneta, porque la camioneta se encontró abandonada a la vera de un camino que conduce a un retiro de dicha estancia. El Ministerio del Interior anunciaba que todos los organismos de seguridad estaban en alerta y movilizados, colectando la mayor cantidad de información posible. Euclides Acevedo reportaba preliminarmente lo sucedido con el ex político liberal y conocido ganadero Oscar Denis, quien habría sido privado de su libertad junto a un personal que lo acompañaba en ese momento. La información que nosotros tenemos, y faltan muchas para ser prácticamente verificadas, que están desaparecidos el señor Denis y un colaborador de la estancia de apellido Mendoza. Sabemos que hay panfletos en la camioneta, pero ignoramos el contenido todavía de los panfletos. Lo que sí sabemos es que estamos en la tarea de rescatar a la esposa del señor Denis, que se encuentra en la estancia, de tal suerte a que esté bajo resguardo y protección militar. Bueno, todo hace suponer que sea el grupo de EPP. Digo, todo hace suponer porque no tenemos a mano los panfletos que supuestamente están en la camioneta del señor Denis. Bueno, en el fondo siempre va a tener una connotación política, mi querido Carlos, claro, pero sube de tono después de haberse verificado lo sucedido en la semana anterior. Y entonces evidentemente aquí ya no hay coexistencia pacífica, acá estamos en plena fricción roja. No es una cuestión de carácter económico, es una cuestión de carácter político, es una respuesta probablemente a lo que haya sucedido la semana pasada. Esto es de manual, no es ningún secreto lo que te estoy diciendo. El agente antisecuestros Federico Delfino también confirmaba los primeros datos, así como el traslado a la zona para interiorizarse mejor del grave episodio. Nos estamos desplegando hacia la zona a los efectos de corroborar esa información que estamos teniendo. Doctor, lo oficial es la desaparición hasta el momento. ¿Qué se sabe de este panfleto que se habría dejado? Eso vamos a tener la confirmación en las próximas horas. Pero la víctima está plenamente individualizada, se trataría de don Oscar Denis. Así mismo las circunstancias, llegando a su estancia, en la zona limítrofe entre Amambay y Concepción, donde está abandonado el vehículo, ¿verdad?, en el que se desplazaba esta persona, y bueno, con sus pertenencias personales ahí y algo que parecería que es un panfleto, ¿verdad? La reacción en las redes sociales fueron inmediatas, condenando el episodio criminal y el respaldo a los organismos de seguridad contra los grupos terroristas, resaltando que se debe tener cero tolerancia a quienes ponen en riesgo la libertad y la vida de los ciudadanos. Estamos muy preocupados, estamos consternados realmente por este plagio y esperando noticias que esperamos que sean positivas. Y es el riesgo que tenemos para digamos, estos grupos criminales o terroristas. Son objetivos fáciles porque son gente que están, o somos gente que estamos trabajando en el campo, haciendo nuestras actividades, y obviamente la cuestión de seguridad es relativa porque el Estado está imposibilitado de brindar seguridad absoluta a todos los ciudadanos en forma personal. Entonces, digamos, somos blanco relativamente fácil para estos grupos terroristas que operan en la clandestinidad y amparados en la oscuridad, amparados en zonas de difícil acceso. Fuimos advertidos, estaba absolutamente claro que
que iba a ocurrir algún evento, como dijo el ministro recién, solamente que no sabíamos quién podía ser la víctima. La cuñada de Oscar Denis explicaba que recibió la llamada desesperada de su hermana, confirmando que el esposo había sido llevado por desconocidos y abandonada la camioneta en la que se desplazaba junto a un personal. Que ella me llamó llorando a los gritos, diciendo, Marta, le llevaron a Oscar, le llevaron a Oscar, le llevaron a Oscar. Pues yo le llamé a mi hijo que estaban en la estancia de al lado, le llamé a mi yerno que también estaba, que se vayan a ayudarle a la tía urgente, que dejen todo y que vayan corriendo. Eso es lo único que ella me dijo. Se confirmaría que Oscar Denis fue sorprendido por los desconocidos armados cuando en su vehículo se dirigía del casco principal de la estancia hacia un retiro para asistir a un operario que habría sufrido un pequeño accidente laboral. En un camino interno de la estancia La Tranquerita, en el distrito de Bellavista Norte, departamento de la Mambay, el lugar de la toma de rehén se produjo a unos pocos kilómetros del mismo campamento principal recientemente desmantelado por las fuerzas de tareas conjuntas y no muy lejos de la reciente quema de un retiro en los límites entre los departamentos de Concepción y Amambay. La camioneta fue hallada con todas las puertas abiertas y en su interior los efectos personales del ex vicepresidente Oscar Denis, como su reloj, su anillo, así como un manojo de llaves. 3 panfletos fueron encontrados en el vehículo con las consignas de reivindicación del Grupo Criminal del Norte, aunque esta vez con la clara mención de que era la célula o brigada indígena de la banda armada que aparentemente con este hecho realizaba su bautismo de fuego. Federico Franco a su vez resaltaba el delicado estado de salud de quien fuera su vicepresidente en su momento, explicando que Oscar Denis se había sometido a una intervención cardíaca tiempo atrás. Además, consumía regularmente varios medicamentos por tratarse de un septuagenario hipertenso y diabético. Creo que todos saben que Oscar Denis hace un año aproximadamente fue sometido a una cirugía cardíaca a cielo abierto, o sea, se le abrió el esternón para poder operarle. Él es hipertenso, es diabético, tiene aproximadamente 74 a 75 años de edad. Y bueno, la señora también es de esa misma edad, ella estaba preocupada, estaba llorando, estaba sola. Para el Poder Ejecutivo es claro que este hecho es en directa represalia por el reciente enfrentamiento de la semana pasada, que dejó la muerte de quienes habrían sido hijas menores de edad de los principales líderes de la banda terrorista, por lo que se trataría más bien de un secuestro de carácter político y no con fines económicos. Una reacción criminal, según coincidía en expresar el doctor Federico Franco, muy amigo del político liberal. Pero creo que el secuestro del ex vicepresidente Denis es una reacción como consecuencia de lo ocurrido, repito, hace 8 días. Y eso tiene que obligarnos a todos a cuidarnos. La actitud irresponsable, criminal, negligente, si se quiere, filicida de los padres, es la que tenemos que resaltar. Y hoy están queriendo vengar el asesinato de sus 2 hijas, cuando que ellos son los responsables. Y le secuestran a Oscar Denis y probablemente tengan motivo. La muerte de 2 familiares, la pérdida de dinero, porque perdieron dinero, según los datos, estamos hablando de una partida de dólares, no sé cuánto, 30.000, 40.000 dólares, también algunos millones de guaraníes. Y finalmente están buscando nuevamente predicamentos. Y lo peor de todo es que están obteniendo un apoyo internacional, porque nos hacen aparecer como que el ejército paraguayo mata niñas. La otra víctima es un joven peón de 21 años, identificado como Adelio Mendoza, quien acompañaba a su patrón al momento en que se produjo el hecho, que representa un nuevo golpe y demostración de fuerza del grupo criminal. El presidente de la República en la noche de este miércoles se trasladó hasta Concepción para acompañar las tareas y otros operativos. Bueno, y esta mañana hablaron sus hijas en una conferencia de prensa improvisada, pero bueno, más que nada querían enviar un mensaje ellas. Así mismo es, tenemos la primera parte de esta conferencia que daban a conocer las 3 hijas del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis. Decían en un primer momento, contaban la enfermedad que padecía este hombre y también todos los medicamentos que debían consumir diariamente.
Realmente la familia está pasando por un momento sumamente difícil. Estoy acá en compañía de mis hermanas Lorena y Silvana. Bueno, en realidad estamos muy preocupados por el tema de lo que ocurrió, ¿verdad? Sobre todo por la salud de mi padre. Mi padre ya es un hombre mayor de edad, 74 años, y con diabetes, es diabético tipo 2. Es hipertenso, tiene también problemas del corazón y tiene unos medicamentos que tiene que tomar sí o sí. Entonces queremos aprovechar este espacio y poner a conocimiento de todos y que llegue también a la gente que lo tiene, para que lo tengan en cuenta y para que puedan proveerle estos medicamentos. Voy a ir citando, ellos son Trayenta, un comprimido por día, Metformina, 500 miligramos, 2 comprimidos al día. Blox, Candersatan, 8 miligramos, medio comprimido cada 24 horas. Plavix, Clopidogrel, 75 miligramos, 1 comprimido cada 24 horas. Rosuvastatina, 20 miligramos, 1 comprimido cada 24 horas. Espiriva, 1 inhalación al día, inhalatorio para los pulmones. Esos son los medicamentos que papá debe tomar diariamente. Entonces, como para que tengan conocimiento y para que esas personas que lo tienen lo puedan dar. Bueno, un hombre enfermo con una operación del corazón hace 2 años, padece de dislipidemia, que es, bueno, el desajuste de todo, tanto de el azúcar, de triglicéridos, de colesterol, completito. Entonces, por eso, la cantidad de medicamentos que compartimos nosotros también acá al aire, por favor, con esta placa, patologías de Oscar Denis. Es diabético. Es diabético, sí. Es hipertenso. Hipertenso. Dislipidemia, que es la complicación esta de todos los desajustes que tiene que ver justamente con lo que te mencionaba. Dificultad respiratoria. También, sí. Cuenta con prótesis de aorta abdominal. Sí. Debe tomar sus medicamentos ahora para evitar descompensación de alguna de estas enfermedades. Así mismo es. Y tenemos también la placa de la medicación que debe tomar a diario Oscar Denis. Trayenta, 1 comprimido por día. Metmorfina de 500, 2 comprimidos por día. Candesartán de 8 miligramos, medio comprimido cada 24 horas. Plavix, 75 miligramos, 1 comprimido cada 24 horas. Rosuvastatina de 20 miligramos, 1 comprimido cada 24 horas. Y Espiriva, 1 inhalación por día. Sí, es justamente para su problema respiratorio, exactamente. Es un mensaje que ellas daban justamente para que esta información pueda llegar a esta gente y pueda proveer de estos medicamentos, tomando como referencia su estado de salud, su avanzada edad también y la condición justamente en la que él fue llevado de esta manera. También hablaron acerca de esta situación del secuestro en sí, que hasta ahora no hay ninguna comunicación por parte de los delincuentes, pero todo apunta a que se trataría de un secuestro con fines extorsivos. Y para ello, ellas dicen estar totalmente abiertas a cualquier tipo de comunicación y de negociación. ¿Cierto? Estamos esperando que se comuniquen, que llamen, que hablen. Estamos abiertos al diálogo y a establecer cualquier tipo de conversación. ¿Todavía no hay ninguna comunicación por parte de los actores, Beatriz? No, hasta el momento no, ninguna. Con relación a la autoría, ¿quién serían los responsables? ¿Se puede decir que son miembros del EPP? Nosotros no sabemos con precisión. Lo único que puedo sí es contar es que anoche cuando fui al establecimiento a traerle a mi madre, sí me fui al lugar de los hechos, recorrí el lugar, me fui a donde quedó la camioneta de papá con las puertas abiertas. En el asiento donde él manejaba dejaron su reloj y el anillo de alianza. En el otro asiento dejaron un manojo de llaves y atrás dejaron viromes y cosas que él siempre lleva consigo.
atrás sí dejaron, según lo que estaban ahí también con nosotros, dejaron los panfletos escritos que siempre suelen dejar cuando ocurren este tipo de cosas no agradables, ¿verdad? Los panfletos que sí hacen mención al EPP con las reglas que todo el mundo conoce, que son las que siempre dejan escritas, con unas fotografías y bueno, eso es lo único que... Beatriz, cerca del establecimiento de Donadeo hay muchas comunidades indígenas. Sí hay Jutinán. ¿Y la relación de su padre con las comunidades indígenas cuál ha sido? Bien, buen relacionamiento, hay gente trabajando sin problemas. Nunca tuvimos ningún tipo de problemas ahí, ni en ningún otro lugar. Creo que como familia nos conocen todos. Somos gente de trabajo, siempre lo fuimos y nunca tuvimos este tipo de inconvenientes, así que mucho menos. Beatriz, ¿la familia no fue amenazada? Nunca. Bueno, y en otra parte de la conferencia, acá los televidentes también mencionaban acerca de este percance de motocicleta que sufría uno de los empleados de Oscar Dennis, muy cerca de esta estancia de La Tranquerita, hecho que motivó aparentemente que Oscar Dennis con Adelio salgan. Aparentemente no se conoce hasta el momento bien qué fue lo que sucedió, pero sí se comunicó directamente la señora esposa del hombre que sufrió este percance, comunicándole a Oscar Dennis de que sufrió un accidente porque las vacas salieron. Aparentemente lo que pasó fue que estos delincuentes que se llevaron finalmente a Oscar Dennis y a Adelio cortaron la alambrada, hecho que motivó que las vacas salieran rápidamente a la ruta y esto ocasionó justamente el accidente. Comentaba de que Oscar Dennis fue justamente para ayudar, aparentemente no se conoce bien, esto se va a dar a conocer evidentemente ya en las próximas horas detalladamente, pero lo que significó finalmente ya el secuestro de Oscar Dennis y de su peón Adelio Mendoza. Estaban desde el lunes. Desde el martes, no fue desde el lunes, desde el martes. ¿Es cierto que él acudió a un llamado de emergencia de uno de sus funcionarios? Así comentaron ayer, eso fue cuando yo estuve por ahí y pedí tener conocimiento de cómo ocurrió todo, sí, es lo que contaba el chofer de papá, que es el que está hace años con él. Así comentó que ellos estaban haciendo un trabajo en un retiro, fueron todos a hacer y en ese momento le llaman a él y le dicen que ocurrió un accidente con un funcionario y papá es de irse a dar la vuelta e irse solo y es raro que haya dejado un trabajo sin terminar porque finalmente lo termina o manda a alguien cuando hay algún imprevisto a su gente de confianza y él mismo dijo me voy yo y estaba el joven Mendoza seguramente cerca de él o si a lo mejor si estaba otro también iba, ¿verdad? Entonces le dijo yaja y según lo que comenta el chofer y se fue él con papá y ahí en el... ¿Ocurrió el accidente? ¿Ocurrió el accidente tal? Sí, es lo que están diciendo, sí, pero eso vamos a ir analizando y o sea, interiorizarnos más, Justiniano, en el transcurso. Se tuvo la visita del presidente de la República, ¿pudiste hablar con Mario Abdo? Sí. El apoyo, tengo que agradecer el apoyo de los familiares, de amigos, de parientes, de autoridades, y sí, el presidente de la República sí se comunicó con la familia. ¿Se comunicó o llegó hasta la casa? Se comunicó, estamos en contacto con el presidente de la República. ¿Qué le prometió el presidente? Acompañamiento y todo lo que se pudiera necesitar. También todo, por eso digo, le agradezco a todas las autoridades porque todas realmente están apoyando y acompañándonos en este difícil momento. ¿Volverán otra vez al lugar, Beatriz, o quedan aquí como un puesto de vigilancia? Veremos qué es lo que nos aconsejan o nos dicen la gente que está analizando y a partir de eso veremos qué decisiones tomar, si vamos o si quedamos aquí. ¿Ustedes nos piden todavía a la familia, a la Fuerza de Tarea Conjunta, a todas las fuerzas de seguridad, que se retire de la zona para poder iniciar esta negociación? En principio nada. Y 54 aproximadamente, llegando a la medianoche, luego del puesto policial de Zapucay, sobre la ruta que une Yaú con Pedro Juan Caballero, podemos observar que se está reforzando la presencia militar en esa zona y a esta hora de la noche.
Están desaparecidos el señor Denis y un colaborador de la estancia de apellido Mendoza. Estamos consternados realmente por este plagio. Para, digamos, estos grupos criminales o terroristas son objetivos fáciles. Sabemos que hay panfletos en la camioneta. Bueno, todo hace suponer que sea el grupo del EPP. Es un tapado que hoy se presta a los hermanos a la patrona y dice, papá, yo preocupar, la secretaria no estaba, pero le acuerdan de mí, claro que se preocupa de él. Sube de tono después de haberse verificado lo sucedido en la semana anterior. Lo único que yo sé es que mi hermana me llamó llorando a los gritos a decirme que la habían llevado a su marido. Somos blanco relativamente fácil para estos grupos terroristas que operan en la clandestinidad. Padre ya es un hombre mayor de edad, 74 años, con diabetes, es diabético tipo 2, es hipertenso, tiene también problemas del corazón. Nosotros como familia y seguramente también la familia del joven Mendoza esperamos el acompañamiento y el apoyo de todos. Estamos abiertos al diálogo y establecer cualquier tipo de conversación. Acá estamos en plena reflexión roja. Bueno, y precisamente sobre esta información seguimos avanzando y hablamos también por parte de la familia del otro secuestrado, del peón Adelio Mendoza. ¿Qué fue lo que manifestaron ellos? Primeramente, que después del secuestro recibieron una comunicación por parte de una persona que hablaba en español, pero rápidamente cortaron la llamada y luego nunca más volvieron a saber nada de esta persona. Volvieron a intentar incluso ellos a comunicarse con este número, pero ya no atendieron. Están realmente desesperados también por la situación de este hombre, Carlos. Exactamente, incluso hoy en comunicación desde la comunidad de donde pertenece justamente esta familia de indígenas, habían dicho y pedido al grupo de PP que liberaran a este joven. Sí. Caso contrario, incluso advierten de que ellos iban a ingresar al monte a buscarlo. La víctima colateral del secuestro del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, es uno de sus peones, Adelio Mendoza, de tan solo 21 años de edad, indígena de la parcialidad Paita-Huiterá, quien residía en las cercanías de su comunidad de origen denominada Itayehuacá, ubicada a unos 25 kilómetros del casco principal de la estancia La Tranquerita. Hace unos 3 años comenzó a trabajar en el establecimiento ganadero del político liberal, donde también hace 8 años trabaja su padre como tractorista y otro hermano menor de nombre Ismael. Adelio acostumbraba a recorrer la estancia a caballo controlando a los animales en el campo. Según nos relató su padre, muy apesadumbrado por lo ocurrido con su hijo y el patrón, quien regularmente cada semana llegaba al establecimiento. El papá de Adelio indicó esta mañana que no tenía ninguna información ni comunicación acerca del paradero de su hijo, quien por mera circunstancia fue llevado por su patrón hacia un retiro y en medio del trayecto se produjo el secuestro de ambos. Campero, Jaico, Jañón, te puedo y otro, y gente fuera un vapo ahí de estancia, ¿va? Ande y me en 10. Hay meses que aparte por otro retiro que por la campo. Jamba, ahora oñemos me hunde la ico afuera. La 4:40 oñemos me hunde. A peico pejora, pues ya hueve camioneta. La vean, ya dice, era pero ni la jadice, porque de botella ha voto y que no soari. Haupai como un burguillo puta la ande va pues away, ¿no? Se la va pues away puta 30 kilómetros. Amón burguillo ira. Don Alejandro, ¿alguna vez pio con gente hoy quema o Pepe, oye, a pupen de retiro? No más, primera vez con acá ojo para que animales que corabe y que.
Oye, vengo PTI funcionario en accidentas a web. Upa contratista, contratista ya para lambrada. En accidentada. En accidentada, chocaba care. Upe anai cojo pe carayo esa mala situación. Esa mala la ni que yo se cala. Haiko pues inte ojalá en instancia pero yo y cota y cosa pues antes. Cada martes y martes a viernes. Adelio Mendoza, además de trabajar en la estancia, también estudiaba, explicó su padre, quien implora a las autoridades a que puedan recuperarlo sano y salvo. Militar cuida captura hacemos conseguir porque estamos quedantadas vamos a usar la ciudad ahí yo creo antes te dice mío güey me vamos que están en China. Pero cuando vamos peime? Sí, hay me están si te pegona. Ande en cojo ahí en la estancia de cuando. Hoy no una. Don Alejandro va ahora andes esa última vez de la úpera pues. Ahora no sé pijaré las 5 no sé pero poco forma que vamos a hacer colapia hacia jamás que lo vamos a poner más. 5 pijaré veías a pedir ya tan se me llega. Acuérdate que ahora oye eres amara te con dahi ahora yo ahí. Cuando hubo para la estancia. Hubo para la estancia pero pijo yo y que cuando ya pues que la no va a pelar animal la yo y que. Pero en Dolecoy ahora oye eres amara y cuaira. O ya con la siguiente pues ya está punta no está nada punta. Así constante gracias esa no es la de recuperamiento y cuaira constante y la la de eso que la sama no de más recuerda. Tanto y la de que la se la índole para dire con porque algo de la hora de yo me dice ella algo ahí está ahí anda ya estudiando ¿y cómo estudiado Alejandro? Pues tu vieja entonces año nunca me dio terminado cogía que cuía. Oye, esforzada, entonces vamos a poder estudiar al mismo tiempo. Sí, vamos a poder estudiar. Una última cosa, don Alejandro, ya cortamos, ve. Oye, en Ingola de la UPEJA donde ni que huera abuela indígena cuera. Vamos a hacer de información la. O sea que en Baebe no me voy a ir y cuaya ahí allá. No, en Baebe, no, acá la no ni un beneficio, la hora con el celular no es ya para hoy con la distancia para acá el celular me ando le cuya ahí ya que. ¿A cuándo ando las ahí ya en Baebe? Baebe no le ya pesa y ya de todo. La humilde familia de Adelio Mendoza encontró en la estancia La Tranquerita una oportunidad de trabajo para salir adelante. Contradictoriamente, es la denominada Brigada Indígena de la Banda Armada que se atribuyó el secuestro reivindicando derechos de comunidades nativas. Con 54 minutos. Hablamos antes de la pausa acerca de esta comunidad indígena que habló esta mañana sobre el caso de este joven secuestrado, de Adelio. Así mismo es, que es lo que manifestaba Digna Morilla, líder de 48 comunidades indígenas de los Paita Uitera. Daban un emplazamiento de 24 horas para que liberen a los secuestrados. De lo contrario, van a ingresar ellos y se va a desatar una lucha, decía ella, por la situación que se está dando. Es lo que manifestaba Digna Morilla, compartimos con ustedes. Se preocupaba indígena, oye secuestraba y pe o cardenini. Haupala ore preocupaba, se preocupaba hija la se comunidad guaye preocupaba hina peare. Ha orero yerure primero número 1 justicia. Segundo pero hipota oye poishui porque ore indígena andoro hueresco ni un centavo no me dejan guala umi epp guape porque ore en boriaju, solo ore con las tierras. Haupendo ore coi otro interés la no me dejan guala la epp guape porque la epp cuerango potas plata de allá. Ha justamente upea ahora se terei pemen prensa guape yujare orerendu. Ha ore indígena haisha paita entera haisha roñan ducata. Orero ha anota este día ha coeno do yepo y no pe ore hermano indígena wi
Orero ya pota manifestación a muite cruce. ¿Cuál es su línea en comunicación de los captores, digamos? Justamente cuando te sereno y líder y te llegó a Capegua, o no hay pete número extraño y supe, y supe, ne me pico la secuestraba, ese me embuje, hanoni, supe guaraní, pela, oñi, supe la número extraño. Y supe, ne me iba y la porte, y supe, corta, y subí el teléfono. Ya, entonces ya comunica más directo. Y se oye comunica cuando se ya rama la pepe número. Upeare se como cuña, jaisa, paitan, utena, jaisa. Orengo la comunidad indígena pela gobierno monguajela beneficio. Entonces justamente coaco y coa orereje, co a secuestrador. Orero pepe yesu es secuestrador. Oreca tu coa pero ya es pe indígena jaisa, ka agui poraro es becuera. Entonces co an jai cuera y oñemomba enseñan de ka oreca aguire. Jaco anga ore paitan terango la ka aguigua, daja eja ecuera. Orero ñandu kata mi pepe cuera peca aguigua jaisa ha ocho kata mante oyo heca aguigua yo heco anga. Co anga la o perde ta jai cuera y derecho mi pepe cuera ba erepa. Pero jacuera cogí arma por lo uni no orendoro como hay sube cuera alma be. Orendoro como hay sube cuera alma be. Orero jota sube cuera orere co jaisa ore cultura jaisa ro jota sube ore cultura yo lauro no jeta sube cuera peca agui. Segundo punto be. Ore cogen 10 y cuay umi indígena. Ore cogen cuñas 13 a 14 a 15 años ore con mi EPP en diecuera indígena. Umi añade con la mandata departamento amamba IP indígena no señor. Ha ecuera ora comunidad. Umi no genduceya líder pe. Da joga seya. No genduiba y suja y tuape umia ora gente cuera umi indígena delincuente la oña gente cuera anda sí o gente cuera supuestamente con la autoridad por ahí de que la brigada armada indígena del EPP acuerdan negocia con la secuestra y sí o gente cuera indígena jaupeare la EPM umi indígena oía umi paraguayo secuestrador umi anda juicia 6 comunidades, umi anda joga 6 comunidades, umi anda hendui y suja y tuape, umi ore cope 13 a 14 años, o sea, jope, ya es super joca aguire, ja pepe oye topa, ja oye güera, ja no más jeve mi comunidad, ja umi la joa oye asocia gente cuera, oye grupa gente cuera, umi angola ore embraía, la indígena sociedad. Carlos televidentes, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Ya nos estamos despidiendo, pero continuamos con más información. ¿Sí? Tarde de noticias, espacios informativos. ¿Sí? Marcelo ya está preparado ahí. Darle continuidad de lo que pasa en el norte del país. Vamos a estar con el Alexis, todas las repercusiones, los operativos y todo lo que tenga que ver también con alguna novedad en torno a Oscar Denis, como también a Adelio Mendoza. Todo esto y mucho más en instantes. Buenas tardes, hasta mañana.